Bien, como sabrán, el pastor está en un tiempo, pienso yo, de vacaciones merecidas, ¿no? Algo improvisadas, pero merecidas. Ya tenía tiempo orando para que pudiéramos nosotros darle ese tiempo al que bien merecido lo tiene. Yo vengo de una iglesia donde, bueno, el pastor toma sus vacaciones, así que alabado sea el Señor que estamos madurando en Él y podemos asumir todos y cada uno nuevas tareas, nuevas responsabilidades para Dios, en la cual, bueno, cada uno va a ir de la mano de Dios, reconociendo el ministerio que Dios pone en el corazón de todos y cada uno. En ese mover y ese caminar con Dios, nos vamos dando cuenta de que pasamos de estar sentaditos en la iglesia a asumir nuevas y pequeñas tareas, y cuando vienes a ver, bueno, algunos son pastores, otros Dios les pone en su corazón el poder salir a otras zonas y evangelizar, otros se van de misiones. Todas y cada una de esas responsabilidades son gigantescas y solo un corazón agradable delante de Dios la asume con la reverencia que merece cada una, ¿no? Orando por todos y cada uno de ellos, porque no es nada fácil asumir un ministerio en el Señor. Pero todo creyente tiene un ministerio. Así que los invito a que más temprano que tarde ya empiecen a preguntarle, a la luz del tiempo que tengan en el Evangelio: Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Porque hay que dejar la silla para hacer la obra del Señor. Eso es, creo yo, lo más importante. Así que gocémonos en eso, ¿no? Y el tema de hoy va a tener que ver con eso. Esa imagen que están viendo ahorita tiene que ver con una tradición judía que se practica desde el tiempo del Éxodo, desde el tiempo de Moisés, hasta el día de hoy. Es decir, todo judío procura una vez al año hacer eso, que es ponerse esa cosa en la cabeza con eso en el brazo. Eso se llama tefilín. Disculpe que le diga cosas, pero es eso. Y tiene que ver con esa tradición en la que ellos procuran de manera visual cumplir con un mandamiento de Dios, el cual vamos a ver en su palabra en este momento. Así que busquen en Deuteronomios capítulo 6, es el versículo estrella de esta predicación. Deuteronomio 6, del 4 al 8. Y dice de esta manera. Lo voy a estar leyendo mientras algunos lo buscan, otros lo tienen en su teléfono y lo consiguen más rápido. Y vamos a ir viendo qué dice la palabra del Señor. Deuteronomio 6:4 dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Oremos. Padre Santo de la gloria de Dios, te damos gracias por este día de vida. Gracias por poner en nosotros el querer como el hacer para honrar tu presencia en nuestros corazones a través de congregarnos. No hay cristianismo sin iglesia, Señor. No hay vida espiritual sin reunirnos con nuestros hermanos. No hay madurez, Señor, si no venimos a ser transformados por medio de tu iglesia, Jesús, que es tu cuerpo, por medio del cual impactas un mundo cada vez más oscuro, más sombrío. Pero en tu palabra dices que vencerás, porque nada puede prevalecer delante de ti, oh Dios, Dios creador de todo. Ayúdanos a ser instrumento útil en tus manos para llevar tu mensaje, tu evangelio, tu amor, ese amor que transformó nuestras vidas y que por medio del cual podremos ser instrumento tuyo para que otros sean transformados también, Dios. Te pedimos perdón porque muchas veces quitamos la mirada de ti. Muchas veces adoramos a otro que no eres tú. Que podamos verte cada día con más claridad en nuestros corazones, Señor. Que podamos darnos cuenta que el sol y la luna representan tu presencia eterna sobre nosotros. Te lo pedimos, Señor,
te lo pedimos, Señor, que esta palabra sea de edificación para todos y cada uno de nosotros. Y que al final podamos reconocer que tú eres fiel y nos amas tanto, Señor. Nos amas tanto, Señor. Ayúdanos a glorificar tu nombre, a ser dignos, portadores del Evangelio y de las buenas nuevas de salvación y vida eterna para todo aquel que lo requiere, lo que lo necesita, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre tuyo, Señor, de tu amado Jesús y en el nombre de tu Espíritu Santo. Amén. Y amén. Y es así entonces como llegamos aquí a este texto, ¿no? Donde, así como desaparecieron algunas palabras, ¿no? Así desaparecieron del corazón de Israel, ¿no? Y solo se quedaron con eso, con la parte visual, ¿no? Con el ponerse eso en el cuerpo, pero olvidaron lo más importante, que es amar a Dios con todas las fuerzas del corazón, con todas las fuerzas de la vida. Y es tan fácil, hermanos, es tan fácil olvidarnos de Dios. Pero Él se encarga cada día de tocar las puertas de nuestras vidas para que lo veamos. Aún hoy, que estamos despiertos, es una oportunidad más de poder abrir las puertas a Dios y conocerlo. Porque muchas veces no es Dios al que adoramos otra cosa. Y es con esto que quiero hablarles hoy en este día de este tema. Hace más o menos una década, tal vez un poco más, suelo leer un libro muy pequeñito que se llama El conocimiento del Dios Santo, de A.W. Tozer, el cual habla de los atributos de Dios. Y de manera espectacular y muy sencilla, confronta con cada lección el hecho de que Dios es muy diferente a lo que nosotros pensamos. Dios no se parece a nada de lo que conocemos. Y si bien a veces podemos pensar que, bueno, Dios es mi Padre, Dios es esto, Dios es aquello, la verdad es que Dios no se parece a nada, hermano. Nada de lo que podemos imaginar es como Dios. Solo podemos ver un vestigio, un vistazo de lo que es Dios cuando nos humillamos y Él por medio de su Espíritu Santo nos revela algo de Él. De resto es hasta cierto punto pura fantasía de nuestra propia naturaleza caída. Y es por eso que quiero que podamos revisar algunas frases de este libro, las cuales nos van a servir para iluminar el punto de la predicación. Por ejemplo, el autor dice: la realidad más portentosa acerca de cualquier ser humano no es lo que él pueda decir o hacer en un momento dado, sino la forma en que concibe a Dios en lo más profundo de su corazón. No sé si puedan ver la profundidad de esta oración, pero no importa, hermano, lo que estés presentando, no importa cuánto dinero tengas, no importa nada. Lo más importante dentro de ti, en tu corazón, es cómo concibes realmente a Dios. Amén. Esta va por el mismo tenor, ¿no? Si fuéramos capaces de obtener de algún ser humano una respuesta completa a la pregunta ¿qué le viene a la mente cuando piensa sobre Dios?, podríamos predecir con certeza el futuro espiritual de ese ser humano. Es decir, que lo que pensemos de Dios dice mucho a dónde vamos a llegar al final. Si fuéramos capaces de conocer con exactitud lo que piensan sobre Dios los más influyentes de nuestros líderes religiosos, podríamos predecir con bastante precisión dónde se hallará la iglesia mañana. Si pudiéramos saber qué es lo que piensa de Dios cada pastor, cada uno de estos grandes cantantes, pastores, profetas, apóstoles que vemos en YouTube, a la luz de lo que dicen, podríamos saber, yo creo que con bastante tristeza, a dónde se está dirigiendo la iglesia. Creo que son muy escasos los errores en la doctrina, en la aplicación de la ética cristiana, que no se pueden seguir hasta hallar su origen, de unos pensamientos imperfectos y nobles sobre Dios. Sé que a lo mejor no se ve a simple vista, pero esto es una realidad absoluta, hermano. Le voy a dar un simple ejemplo: el Evangelio de la Prosperidad. Cuando uno se da cuenta que el Evangelio de la Prosperidad es una falacia del hombre, de un corazón caído. Aparte de Abraham y de algunos reyes del Antiguo Testamento, a la luz del Nuevo Testamento, ningún personaje importante del Nuevo Testamento, incluido Jesús, estuvo delante de la presencia de Dios luego de ser rico y millonario. Nadie, ningún cristiano debe entender o debe concebir en su corazón que su prosperidad tiene que ver con algo material. Y eso es tan difícil de entenderlo,
porque nos lo meten por todos lados. Vivimos un mundo donde nos dicen que el Dios de hoy es el dinero, vas a prosperar, todo es dinero, el último iPhone, el último de todo. Y la verdad es que eso no tiene nada que ver con Dios. Bien si Dios nos prospera, bien, pero eso es un aditivo, eso es algo que viene, como dice su palabra, por añadidura. Lo más importante, como dice ese texto bíblico, es buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y cuando nos damos cuenta entonces de que esa perversa doctrina de la prosperidad radica en una mentira que no tiene nada que ver y que son pensamientos indignos e imperfectos de Dios. Algún otro dice, sí, esta es un poquito más larga, es la penúltima. Nociones pervertidas sobre Dios pronto pudren la religión en que aparece. La larga historia de Israel demuestra esto con suficiente claridad y la historia de la iglesia lo confirma. Es tan necesario para la iglesia tener un alto concepto de Dios que cuando ese concepto declina, la iglesia declina, con su adoración y sus normas morales. Declina junto con él. El primer paso en este descenso lo toma una iglesia, cualquiera que sea, cuando abandona su alto concepto de Dios. No somos quien para juzgar, hermano. Muchos de ustedes, por circunstancias varias, tendrán la oportunidad de ir, no a esta iglesia, a muchas iglesias, pero lo que determina la calidad de una iglesia es lo que dice realmente sobre Dios. Lo demás está de más, pues. Así que se cumple esto, pues. Se cumple esto. Y por último, la obligación más fuerte cuanto pesa sobre la iglesia cristiana de hoy consiste en purificar y elevar su concepto de Dios en todas sus oraciones y trabajos. Esto debiera ocupar el primer lugar. Le haremos el mejor de los servicios a la próxima generación de cristianos si le entregamos sin amortiguar ni disminuir ese noble concepto de Dios que recibimos de nuestros padres hebreos y cristianos de generaciones pasadas. Esto demostrará ser de mayor valor para ellos que todo cuanto se le pueda ocurrir al arte o a la ciencia. No importa cuántos avances científicos se logren, hermano. No sé si el hombre algún día cree esa máquina que decía Spock teletransporta, ¿no? Y el ser humano pueda irse a otro lugar y superar la materia. Solo Dios sabe si lo lograremos. Y lo pongo en tela de juicio, porque seamos honestos, hace 50, 60 años una persona no creería que si bebe un iPhone eso iba a existir, ¿no? No existían ni los celulares, casi no existía el teléfono hace 50, 60 años. Y le digo esa fecha porque todo esto tiene, ese libro es de hace 60 años atrás. No me imagino qué podría escribir ese autor si viera la iglesia de hoy. No lo puedo imaginar. Pero si reflexionamos, podríamos hacernos algunas preguntas. ¿Qué sería de la iglesia de hoy si no se hubiera perdido ese concepto de Dios? ¿Qué sería del mundo de hoy? Nuestro mundo occidental, los que vivimos de este lado del mundo, de la sociedad cristiana, si no se hubiesen perdido los valores cristianos que antes la regían. Y viendo un poquito más adentro, más para acá, ¿qué sería de nuestro país si no se hubiese perdido la ética y no se hubiese hundido nuestro país en la más profunda y horrible corrupción, que es lo que la está destruyendo? Y pensando en esto, recordé a un personaje que mis padres no lo alababan, pero hablaban también de él. Él fue una promesa de cambio en nuestro país. Algunos de ustedes jóvenes a lo mejor no lo conocen. Él se llamaba Renio Tolina, ¿lo recuerdan? Sí. Renio Tolina, para los que no saben, era un comunicador social, un periodista muy avanzado en nuestro tiempo, en nuestro país. Él no solo era un innovador, fue el que estableció las reglas de la televisión como hoy la conocemos. Un tipo que estaba fuera de serie. Pero no solo por su continuo impulso a la excelencia, sino que denunciaba fervientemente la corrupción, la inmoralidad, lo que destruía la sociedad en todos los niveles. Pero él no se quedó solo en las palabras, él decidió crear un partido político y lanzarse a presidente. Solo que el tiempo y la historia no estaba de su lado, y más allá de ver qué fue lo que sucedió, simplemente él murió en un accidente. Y valdría la pena preguntarse, así como cuando uno ve lo que hizo Pérez Jiménez, ¿qué sería de nuestro país hoy si hubiera sido presidente, cierto? Asimismo, este autor hace 50, 60 años denunciaba lo que estaba destruyendo la iglesia de ese tiempo y que lamentablemente hoy sigue destruyendo a la iglesia.
Y no son solo las malas doctrinas, sino el mal concepto que tenemos de Dios. Y es con esta idea que hoy quiero hablarles del lugar de Dios cuando más importa. Quiero hablar de 10 momentos claves en nuestra relación con Dios. Y nos va a servir de algo que en la cinematografía se llama argumento circular. Es decir, si bien el versículo que vimos al principio lo vamos a tocar, vamos a echar un poquito para atrás y vamos a ver estos 10 momentos claves en la vida del que yo pienso del personaje del Antiguo Testamento que mejor vivió una intimidad auténtica y conoció a Dios como nadie. Es más, muchísimo mejor que David, y él es José. Así que por favor los invito a que busquen en sus Biblias en Génesis 39:1, y veremos este primer momento de estos 10 momentos. Este va a ser ante la consternación. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: llevado pues José a Egipto, Génesis 39:1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando él le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que él tenía, así como en el campo. El contexto histórico es el siguiente. José era el último hijo de Jacob, el penúltimo. Había un último. Benjamín era el último, ¿cierto? Pero era el hijo adorado de Jacob. Tan consentido que era, no sé, él fue víctima de la malcriadez, ¿no? Si son padres sabrán que con el tiempo nuestros hijos son víctimas de su propia malcriadez. Uno a veces es víctima de su propia malcriadez. Y su gran problema fue la imprudencia. La imprudencia dada pienso yo que era su juventud y el hecho de que Dios le había dado grandes cosas en sus manos que no es fácil llevar, ¿no? Él aproximadamente tenía unos 15 y 16 años cuando le sucedió lo que le sucedió. La pregunta es: ¿qué le pasó? Bueno, él en esa imprudencia, más allá de la tirria, ¿no? La rabia que le tenían los hermanos, porque tanto que él iba con el chisme al papá de los hermanos, como que el papá lo malcriaba mucho y eso creó mucha rencilla con sus hermanos. A él se le ocurrió la más brillante de las ideas, que fue decir: miren, ¿saben ustedes van a estar por debajo de mí y me van a adorar porque yo voy a ser rey. Peor todavía, ¿no? Eso hizo que los hermanos sencillamente planearan matarlo. Y fue cuando Benjamín le dijo: no, mira, vamos a pensarlo mejor, no lo tengo. Y ellos pues decidieron secuestrarlo y venderlo. Las circunstancias se dieron y bueno, terminaron vendiéndolo. Fingieron su muerte y eso fue lo que le dijeron a sus padres. Y es cuando llegamos a este texto bíblico. Él allí lo vende, se lo lleva y cae en casa de este señor, ¿no? Y diremos: bueno, pero ¿qué forma tan singular Dios muestra la consternación? Si conocen la palabra consternación, tiene que ver con ese estado de profunda sorpresa, de abatimiento, de queja. Es una sensación horrible cuando algo espantoso explota enfrente de nosotros, ¿no? Y si vemos bien, hoy en día sería algo así como trata de personas, así como vemos en las noticias que pasa en nuestro país y pasa en todos los lugares del mundo donde la gente de repente la secuestran y la venden. Así le pasó a José. Y yo no sé si en esa época era más común, pero yo creo que ningún ser humano en su justo juicio podría sentirse bien luego de ser vendido, llevado como esclavo, secuestrado,
separado de su familia. Creo que nadie se sentiría bien. Y aunque aquí no se ve el malestar de José, podemos ver cómo Dios obró en su vida. Yo recuerdo hace unos meses vi un documental en el canal DW, un canal alemán, donde hablaban de un cooperativo que le hicieron a un barco en aguas internacionales. Están hablando de cómo, aunque ustedes no lo crean, en aguas internacionales no hay ley. Por eso los piratas y todo eso, aunque estamos en el siglo XXI, hermano, todavía existen los piratas. Y están investigando a este mafioso español que tenía un barco con el cual se había hecho de millones de dólares alrededor del mundo. Y pues decide la justicia europea interceptar el barco y bueno, como se dice, le cayeron. En lo que hacen el operativo, los líderes del barco se suicidan. Era la orden, se suicidaron. En lo que llegó la policía, los tipos se mataron. Cuando hacen a profundidad el allanamiento, descubren abajo que estaban unas 50 personas del Asia, del sur de Asia. La mayoría eran vietnamitas, eran de esa parte del mundo, no hablaban inglés, no hablaban nada, hablaban era su lengua. Se los llevan para investigarlo y resulta que tenían 15 años viviendo dentro del barco sin pisar tierra. Los habían secuestrado hace 15 años, hermano. Yo no sé si su corazón no se puede arrugar al ver algo así, hermano. Muchos de ellos los secuestraron de adolescentes, ya tenían 30 años, más de 30 años, sin ver a su familia. Lo recuerdo recordé fue esta historia de José. Uno realmente asume con tanta ligereza las desgracias que hay en el mundo. Y eso es una desgracia no hay cómo medir esa desgracia. Uno a veces ve la situación de nuestro país como la gran cosa, no, hermano. Alrededor del mundo pasan cosas indecibles, cosas espantosas. Y no por minimizar lo que nos pasa aquí, pero es importante darse cuenta que pasan cosas peores. Pero hay un Dios que se glorifica a través de eso. Y es cuando volvemos aquí a la historia de José, porque esta historia es surreal. Sencillamente no vemos aquí a José quejarse de nada. Lo que vemos es a un Dios que lo bendice tanto que se hace notorio en el lugar donde está. No lo vemos deprimirse, no lo vemos caer en depresión, y vaya que habrá llorado. Es decir, un joven de 17 años secuestrado debe llorar. Jesús lloró, Jesús sufrió antes de tener que asumir la situación de la cruz. Es decir, que todo ser humano sufre. Pero hay algo aquí que destacar, que sencillamente Dios no bendice al que se queja demasiado. Dios conoce tu sufrimiento, pero si el sufrimiento pasamos a la queja perpetua, al victimismo, hermano, no hay vida. Dios no va a hacer absolutamente nada hasta que tú no superes eso, pongas tus ojos en Él y avances, hermano. Y es lo que vemos en este versículo, cómo Dios se glorifica ante la más profunda consternación. Pero queda de nosotros querer superar eso, ¿no? El segundo momento tiene que ver con la tentación. Y lo vemos en el versículo siguiente, Génesis 39:9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Para contextualizar este texto, básicamente, luego de que Dios bendice de manera sobrenatural a José en medio de una situación horrible, él prospera. Potifar lo pone sobre todo lo que él tenía. Seguía siendo esclavo, pero estaba sobre todo lo que él tenía. Y solo le dijo: mira, puedes tomar todo, menos obviamente no te puedes llevar a mi mujer. Y José asumió esto en serio, realmente lo asumió en serio. Y como toda la vida, la tentación está allí, ¿no? Y viendo este pasaje, de por sí, con solo este texto bíblico se puede hacer toda una predicación, y verán por qué. No voy a decir que fui yo, pero Dios me hizo recordar a otro personaje bíblico que tuvo que lidiar con una tentación así. Así que vamos a ver una comparación entre Adán y José, a la luz de este mismo texto bíblico. Veamos en Adán.
nos dice aquí el texto, ¿verdad? El punto 1 sería, le dejan claro a Adán lo que tiene, ¿no? Y vemos Génesis nos dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer. En José vemos lo siguiente. José tiene claro lo que tiene y ha logrado. No hay otro mayor que yo en esta casa. Ambos están en la misma situación. Dios los ha bendecido. Disfruta la bendición. Disfruta del éxito. Ahí está. Adán le dijo, mira, tienes toda la tierra sobre mí. Todo eso es tuyo. Gózate con eso. Mientras que Potifar le dijo a José, mira, ahí lo tienes todo. Gózate y administralo sabiamente. El segundo momento tiene que ver con este versículo, ¿no? Y tiene que ver con que le dejan claros los límites. Para Adán, Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios el hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová diciendo al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Digo, abajo, tiene claro el límite, ¿no? Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, ¿verdad? Para José también le establecieron un límite. Y ninguna cosa me ha reservado Potifar sino a ti, por cuanto eres tú su mujer. Ambos siguen cuerpo a cuerpo la misma carrera, ¿no? Ahí van cabeza a cabeza los dos corriendo. Ya tienen claro lo que Dios le ha dado y tienen claro el límite. La cosa se destortilla aquí. En Génesis 39, en Génesis 3:6, ¿no? Tiene que ver con la respuesta ante la tentación. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. José ante la tentación respondió, ¿cómo pues haré yo este grande mal? Ahí todo cambia. No vamos a caer en el tema de que si la mujer, que si el hombre, que si Adán, hermano, el que puso la torta fue Adán. Porque Dios hablaba con Adán. Más allá si Dios era machista o no era machista, sencillamente Dios le dio una orden a Adán y no la cumplió. Y no por minimizar la situación, pero al final es eso. Es decir, yo he escuchado cristianos que le echan la culpa a la mujer y yo no, brother, es decir, no hay nada que decir. Si Dios te dice haz algo, no podemos llegarle a Dios con eso. No, porque es que mi esposa dijo, mi hermano dijo, mi hermana dijo, mi pastor me dijo. Cuando Dios te da una orden, te va a pedir cuentas a ti, no te va a escuchar las excusas. Pero vean la respuesta de José ante la tentación. Reflexionó, mira, no, pendiente. No me imagino, es que no le puedo hacer eso a Potifar. Y el momento cumbre viene aquí. Viene a partir de Génesis 3:17, que es la realidad de Dios, ¿no? Génesis 3:17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella por todos los días de tu vida. Y en el 24 termina diciendo, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada ardiente que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué hizo José? Simple, pecaré yo contra Dios. Creo que más claro no canta un gallo, ¿no? ¿Cuál es la respuesta idónea ante la tentación? Pensar en Dios. Es lo más simple, pero en verdad es lo más complicado. Es lo más complicado del mundo. Porque nuestra naturaleza pecaminosa sencillamente nos echa la partida para atrás. Yo he sido víctima de eso. Bueno, todos somos víctimas de eso toda la vida, ¿no? Es decir, solo aquí nos paramos y solo somos hombres y mujeres de Dios por su gracia y misericordia. Pero la realidad es que todo cambia cuando superamos nuestra naturaleza pecaminosa y nos acordamos de Dios. Allí todo cambia. Así que
en el momento que más cuenta ante la tentación, lo que importa es lo que vamos a pensar acerca de Dios. Y viene el momento número 3, que tiene que ver con la continua desgracia. Y vimos el versículo bíblico. Génesis 39. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. Esto es lo que pasó con la mujer de Potifar, ¿no? Donde estaban los presos del rey, estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Este tipo estaba más salado, podría decirse, es cierto. No, y es una situación sencillamente incomprensible, pues. Imagínense, ustedes superan, ¿no? Wow, superé la más grande tentación, superé lo más grande que yo pensaba que podía Dios ponerme enfrente y te dan ese tablazo en la cara, te llevan preso. Es decir, algo que se puede poner en equivalencia, estar secuestrado y estar preso. Es decir, hay dos situaciones en la vida que son sencillamente insoportables, invivibles y horribles, horrendas. Es decir, no hay palabras que puedan expresar lo espantoso que es estar en una situación así. Y las cárceles nunca han sido mejores. Bueno, vamos a hacer hermenéutica, ¿no? Vamos a tratar de ver las cárceles en la época. No, amigos, las cárceles siempre han sido feas. Sí, ahí es donde se desata lo peor del hombre y lo peor de las mujeres, ¿no? Las cárceles de mujeres o cárceles de hombres, hermano, eso es. Si el infierno, y de por sí, si el infierno Jesús lo describe como ese lugar horrible, no, es que no. Si hay un infierno en la tierra, no es lo que te está pasando. Si hay un infierno en la tierra, es una cárcel, hermano. Nada supera la cárcel. Y uno podría decir, bueno, pero ¿dónde está Dios en una situación así? Es decir, no solo le pasó lo que le pasó, sino que cuando hace la voluntad de Dios, se lo llevan preso. Si uno lo piensa a profundidad, uno se queda sin palabras. ¿Qué se le puede decir? Pero Dios sí tiene algo que decir. Y es que lo bendijo hasta el final. Lo siguió bendiciendo, lo siguió prosperando. Y viendo esa situación, recordé una serie que vi hace algunos años de un personaje bien conocido. Él se llama Juan Gabriel. ¿Alguien vio la biografía de Juan Gabriel? Si no la vieron, bueno, básicamente le pasó algo así también. Su mamá nunca lo quiso, lo mandó a un orfanato. Luego sale del orfanato, le gustaba la música y siguió su caminar con la música. Y justo cuando va a firmar un contrato en una disquera ya adulto, se lo llevan preso. Solo Dios sabe. Y más allá de la situación y la condición que a él lo caracterizaba, uno no puede perder de vista que Juan Gabriel fue uno de los artistas más importantes de habla hispana de todos los tiempos. Y un éxito así no se consigue de gratis, ¿no? Y más aún cuando ves ese contexto. Cuando él fue víctima de los peores abusos, su mamá nunca lo quiso. Y es increíble qué tan lejos pudo llegar. Yo desde hace varios meses, al llegar aquí a Venezuela, me vi en la necesidad de trabajar como buhonero en la calle, cerca de mi casa. Y me sorprendió, y a mi esposa a mí nos sorprendió mucho la cantidad de gente que vive en la calle, hermano. La gente desquiciada, gente que por la adicción a las drogas pierden el control de su vida, y uno se pregunta, wow, pero ¿qué pudo haber pasado en esa persona para que sucediera algo así? No sé si le habrá pasado algo como eso, o si habrá muerto alguien muy importante en su vida, pero más allá de eso, lo importante es no perder el centro, que es lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. No hay tragedia alguna que nos pueda apartar de la bendición de Dios si nos mantenemos fieles a Él. Y eso creo que es lo más importante, ¿no? Ahí, para algunos no lo entienden, ¿no? Es decir, como les decía al principio, hay personas que conciben a Dios como mejor les parece, ¿no? Hay un trastorno, hay una enfermedad de la psicología que se llama trastorno disociativo. Y eso, de las muchas maneras, es cuando tú te
percibes la realidad a tu manera y tú crees que la realidad es así. El mundo que te rodea es como tú dices que es y no es lo que es real. Hay muchos cristianos que sufren de este trastorno disociativo porque sencillamente conciben a Dios como a ellos les conviene. Es decir, su concepción viene dada de nuestra naturaleza caída, y sea porque es lo que ven en la iglesia, es por lo que ven en las predicaciones en YouTube y las redes sociales, pero su concepto de Dios no viene de una intimidad con Dios, porque Dios no se revela si tú no le buscas. Y así como yo no podría hacer juicio de valor acerca de ustedes porque no los conozco, yo no podría decir, bueno, Alexis es una mala persona porque él es así asado, él usa esos lentes y se viste así, y bueno, él habla así como habla. No, la única manera de yo poder conocer a Alexis es acercarme a Alexis, tratar a Alexis por años para poder hacerme alguna idea de lo que es Alexis. Así mismo con Dios. Dios dejó su palabra y nos indica que para poder conocerle hay que estar en intimidad con Él y conocerlo por medio de su palabra. Es así entonces que en medio de estas situaciones que parecen reiterativas, donde pareciera que uno no pega ni una, donde todo sale mal y mal y mal y mal, no podemos perder de vista que Dios siempre va a estar con nosotros, que la bendición no siempre se va a demostrar en el momento, pero Dios es fiel, hermano. Nada es como Dios. No hay fidelidad alguna como la fidelidad de Dios. Y vamos al cuarto instante, ¿no? Al tercero. Ante la desgracia continua, ¿no? El cuarto momento tiene que ver con cómo concebimos a Dios ante las revelaciones. Dice el versículo bíblico. Por aquí. Leemos. En Génesis, vamos a leer estos versículos, se los voy a leer. Génesis 47. Sigue todo en torno a José. Y él preguntó, ya esto es José en la cárcel, y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parece hoy mal vuestro semblante? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. En Génesis 41:14. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestiduras, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y en 41:25. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón, uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresurará a hacerla. Aquí el factor común es que José nunca se atribuyó para sí la revelación. Él nunca dijo: mira, yo te digo, Dios me dice. La revelación viene de Dios. Lo que puede que te suceda a ti, Dios es el que lo está mostrando. Él nunca se asumió para sí el don. Él tenía consciente de que el dueño de la revelación es Dios, hermano. El dueño de tus dones es Dios. Vemos a muchas personas con dones espectaculares, personas que sanan, personas que predican increíble, que hacen milagros, y lamentablemente a la luz de eso se van envaneciendo, su corazón se pierde y terminan pensando que son ellos mismos, ¿no? Y la verdad que eso es perjudicial para la iglesia, porque dan un terrible testimonio, y malísimo para ellos mismos, porque muchas veces se pierden a tal punto que dejan el evangelio, se pierden sea la fortuna que logran tener o lo que sea que hagan con ese don, y pierden la vista de Dios, y muchos terminan dejando el evangelio, hermano.
Si usted conoce o ve a muchas de las personas que dejan el Evangelio, muchos de ellos han tenido dones espectaculares de parte de Dios. He visto entrevistas de hombres que sanaban y que con el tiempo ya siguen sanando, pero ya no es a Dios el que predica, se predican ellos mismos. Así que es fundamental que tengamos esto claro. Y el Señor nos dice en su palabra de dos maneras. Primero, Dios al altivo lo mira de lejos. Y es por ello que tenemos que guardar nuestro corazón. Y el Señor también nos dice en el Nuevo Testamento: bienaventurado el de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Es fundamental para nosotros el poder tener un corazón limpio delante del Señor. Amén. No importa, Señor, no importa lo que usted haga. Jesucristo mismo lo dijo. Habrán algunos que van a echar fuera demonios, habrán quienes hagan milagros, habrán aquellos que predicaron la palabra, pero cuando se acerquen a Él le va a decir: fuera de aquí, hacedores de maldad. Y eso sucede cuando le quitas la gloria al Señor para curarte tú mismo. Así que tengamos conciencia de eso. Y ante las revelaciones, ante lo que Dios haga en nosotros, sea que cantemos, que prediquemos, que servamos aquí en la iglesia, es Dios a través de nosotros. Y toda la gloria y la honra es para Él. Y el quinto momento tiene que ver con nuestra reacción ante la fidelidad. Y lo veremos en estos versículos bíblicos. 41-38. Y dijo Faraón a su siervo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente el trono seré yo mayor que tú. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Ya habían pasado 13 años desde que José fue vendido por sus hermanos hasta este punto. Un recorrido increíble, donde él ahora es que empieza a ver el cumplimiento de ese sueño que le había dado delante de sus hermanos. Pues ya no estaba preso, ya no era súbdito, ya no estaba secuestrado. Le ofrecieron el más espectacular empleo. Él pasó de secuestrado a ser vicepresidente de los egipcios. Solo el faraón estaba por sobre él, con todas las libertades, hermanos, que esto implicaba. Porque uno a lo mejor no lo reconoce en el momento, pero cuando estaba con Potifar era el cachifo de Potifar, era el esclavo de Potifar. Cuando cae en la cárcel, pues estaba en la cárcel fino, porque estaba ahí al ladito del jefe de la cárcel, pero de la cárcel no salía. Es aquí este nivel de éxito, es increíble, hermano. Cuando uno lo ve en la justa perspectiva, lo que le pasó a José es sencillamente increíble. Es la historia más espectacular que hasta este momento la Biblia contaba. Si bien Abraham, Dios le habló, Abraham hizo cosas espectaculares, pero si con alguien nos podemos identificar es con José. Y Dios había hecho cosas increíbles con él. Y llegó a este nivel de éxito. ¿Cuál es la respuesta de José ante tal éxito? Ante tal fidelidad de Dios, seguir trabajando. No se quedó dormido, no hizo como José, que empezó a ver lo que no tenía que ver, no hizo como David, que ya siendo rey empezó a ver lo que no tenía que ver. Se mantuvo enfocado, y tan enfocado que salió a hacer realidad esa visión que Dios le había dado al faraón. ¿Cuántos de nosotros no nos llenamos a veces de orgullo, no nos llenamos de exceso de confianza? Yo en lo personal sufro de ese problema. Si le puedo ser sincero, vaya que medio yo meto un gol para, bueno, no es que me crea Messi, pero le pido al Señor que me ayude. No, hermano, es más, el yo estar aquí es una bendición, porque Dios sabe cuánto deseo enseñar su palabra. Pero lo debía haber hecho allá hace muchos años atrás. Pero el exceso de confianza retrasa la bendición de Dios. Y eso es un hueco que en mi corazón, que el Señor lo sana, pero tengo que tenerlo claro todo el tiempo. Así José, hermano, tipo lo tuvo
ultra, súper recontra claro. No importa lo que Dios había hecho, no importa el éxito que había logrado, podía lograr más. Y en conjunción a eso me conseguí el siguiente post en Facebook. Este es Yulimar Rojas, hace unos días atrás con Reno. Ella escribe: excelente victoria en Mónaco, la gloria siempre de Dios. En la próxima parada buscaremos superar la actuación de hoy. Gracias a todos por el empujón. Ella no se quedó con esa victoria. Y no es por glorificarla a ella, pero es un ejemplo espectacular, hermano, de que siempre se puede hacer más. He sabido que primero que ella es la única campeona tanto de récord mundial como récord olímpico. La única mujer que lo ha logrado, lo sustenta ella solita allí. Y su meta es saltar 16 metros. Ninguna mujer en la historia humana ha saltado 16 metros en salto triple. No sé si lo consiga, pero algo sí hay en ella. La férrea determinación, el enfoque para lograr eso. Y es lo que nos pide el Señor. Muchas veces nos distraemos, nos llenamos de orgullo, perdemos el enfoque, perdemos la persistencia y Dios no termina de glorificarse. Y nos quedamos solamente con algunos capítulos del libro con Dios, pero no terminamos de escribir el libro con Él. Y es importante ver esto en la justa perspectiva. Es por eso que es importante que nosotros podamos mantener el enfoque. Eso me hizo recordar a la parábola de las 10 vírgenes. Como si bien ellas sabían que iban a estar con su Señor, que iban a entrar a la boda con Él, la mitad de ellas mantuvo el enfoque mientras las otras se quedaron dormidas en los laureles. Al final, ¿qué pasó? Las que tuvieron el enfoque, las que tuvieron la persistencia, en el momento de Dios pudieron responder a la altura de la situación, mientras que las otras no. Así que, hermano, no permitas que el desenfoque te robe la bendición. No dejes que te pase eso. No te confíes, no permitas que la puerta del Señor se cierre en tu cara, así como las vírgenes. Podemos hacer mucho más que eso. Y es por eso que ante las situaciones de la vida, cuando más importa, Dios siempre va a estar allí con nosotros en la consternación, va a estar allí con nosotros en la tentación, en esas desgracias reiteradas que pareciera que no terminaran, pero Dios está allí con nosotros, así como está con nosotros cuando nos revela su palabra y más aún cuando nos muestra su fidelidad. Queda en nosotros seguir caminando con Él, seguir creyéndole hasta que podamos cumplir su voluntad y el deseo que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros, que podamos adorarle delante de su gloria indecible, magnánime, por toda la eternidad cuando estemos delante de Él. Y tenemos que persistir y tener eso grabado en nuestros corazones. No se trata como al principio de ponernos cosas del ritual. Como dice, es lo que escribes en las tablas de tu corazón. Dios lo que va a ver al final de nuestras vidas es lo que hay en nuestro corazón. Y esperamos todo que sea su rostro el que esté en nuestros corazones siempre. Pero esta historia continuará el próximo domingo. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, de la gloria de Dios, que podamos buscarte, Dios, en medio de todas las situaciones de nuestra vida, Señor. Sabemos que la vida se pone difícil, vivimos tiempos difíciles, pero por tu palabra nos muestra que siempre estás con nosotros. El único fiel eres tú, Señor, y te ha agradado revelarte a nuestras vidas, Señor. Te ha agradado tocar las puertas de nuestro corazón para entrar y llevarnos a puerto firme, que es delante de tu presencia. Y en ese recorrido guardarnos de males mayores. Y aún así, de guardar nuestra propia vida, Señor, y no irnos a la muerte eterna, Señor. Que podamos escribir en la tabla de nuestros corazones
de tu amor con esa sangre que tú, Jesús, derramaste en la cruz por nosotros, Señor. Que podamos atrevernos a creer en las promesas de bendición y vida eterna que nos das cada día. Que podamos tener la diligencia para salir y cumplir el propósito especial, particular, que para todos los que estamos aquí hoy has escrito, Señor. El que evangelice, que evangelice. El que predique, el que pastoree, que pastoree. El que sirva a los enfermos, que les sirva. Que podamos ser instrumento tuyo en tus manos. Tú nos limpias, Señor. Tú nos fortaleces. Nos das de tu amor en medio del dolor. Y nos sacas, Señor. Nos sacas de donde sea que nos tengas que sacar, en la medida que te podamos ver, Señor. Ayúdanos a ser como ese hijo pródigo que volvió en sí y no le importó ser de nuevo un siervo, un sirviente, con tal de estar allí en tu casa. Señor, que no nos importe qué tengamos que hacer para glorificar tu nombre, porque al final nos dices en tu palabra que no solo nos pondrás en puesto de eminencia, sino que nos llevarás delante de tu presencia para darnos vida eterna y alabarte y adorarte por siempre, Señor. Seas tú trayendo con tu bien y fiel cuidado a los pastores, síguelos guardando allá en su tiempo de familia que tanto merecen, Señor. Bendice a la hermana Herminia, a Winston, a Wilker, de la pequeña Rebeca, Señor, que sea un tiempo de edificación para ellos que tanto nos necesitan, Señor. Así provee lo que tengan que hacer para arreglar las fallas allí en el apartamento, Señor. Provéeles de todo lo que necesiten, Señor. Y por sobre todas las cosas, cuida su corazón, que ellos siempre puedan verte a ti en todas las situaciones. Bendice sus ministerios, ya que ellos son nuestros líderes espirituales, Señor, los que llevan la batuta. Guárdalos, Señor. Ayúdanos a todos y cada uno a llevar adelante tu cuerpo, Jesús, y ser de edificación, llevar un testimonio así como el de José, no solo por cómo prosperaba, sino porque te reflejaba a ti, Dios. En medio de una situación como la que vive nuestro país hoy, en medio de un mundo que se cae a pedazos alrededor nuestro, donde no hay lugar alguno donde podamos irnos como venezolanos y conseguir algo mejor. Todo, Señor, todo hoy en día se confronta al hecho de que no te estamos viendo, Dios. Tu palabra nos dice que oremos por los que están impuestos en eminencia, pedimos por los que están impuestos en eminencia, Señor. Que haya arrepentimiento y conversión, porque el que más das, más le vas a demandar, Señor. Y tu justicia, de la cual nadie se escapa, Señor, llegará en su momento. Llévanos ahora con tu bien y fiel cuidado, Señor. Que esta palabra se haga carne en nuestras vidas y que por sobre todas las cosas siempre te amamos, Dios. Te conozcamos cada vez por medio de tu palabra, cada vez mejor y de manera más íntima en nuestro tiempo de oración e intimidad contigo, Señor. Te damos toda la gloria y la honra, Padre, en el nombre tuyo. Y de Juan amamos Jesús, y en el nombre de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, mis amados hermanos, quiero hablarles acerca de, primeramente, la cesta de amor. Parte del servicio del Señor es poder ayudarnos los unos a los otros en medio de las necesidades que todos vivimos. Yo en lo personal he sido bendecido con la cesta de amor y le doy tantas gracias al Señor porque Dios es fiel y he visto la fidelidad de Dios en medio de mis más terribles y escasos momentos en mi vida. Así que seamos de bendición para otros también. Así que si les sobra, que no les sobre, porque no se trata de lo que les sobra. Si en su corazón hay el poder dar, délo, hermano. Y así como dijimos en el tiempo de la alabanza, de la ofrenda y del diezmo, Dios se encargará de darnos aún mucho más. Amén. Los invito también al servicio del martes, en el servicio de oración online.
el cual pueden participar en WhatsApp y estar orando los unos por los otros, que todos y cada uno necesitamos de la oración congregacional, así como el próximo domingo sea el pastor y sea el Señor trayendo a los pastores con su divino cuidado para que estén con nosotros el domingo. Veremos la segunda parte de esta película y le damos gracias al Señor por este tiempo. La semana que viene, aunque yo estoy cumpliendo año hoy, si lo sabía, si lo sabía. Sé que van a venir a la predicación, pero no vengan sin un regalo. El regalo más grande es el verlos aquí, sirviéndole y adorando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que podamos todos y cada uno hacer de nuestra propia vida algo útil en su mano. Le damos las gracias. Le voy a pasar al hermano Jesús que tiene algo que decir, creo. Vamos a ver. Si no, bueno, estoy improvisado, hermano. Estamos en vivo. Estamos en vivo. ¿Qué pongo? Bueno, mi hermano Beyer, gracias Señor por poner en su corazón este maravilloso mensaje. Bendito amado Señor. Gracias.